Bien. Listo, entonces, de nuevo, muchas gracias pues por estar acá, Andrés. Andrés es, bueno, voy a decir rápidamente, tiene una formación como ingeniero eléctrico de la Universidad de Boston University en Massachusetts, Estados Unidos. Hizo una maestría en ciencias de la computación en la Universidad Estatal de Nueva York. Hizo su doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia. Él está con la Javeriana desde hace un buen rato, desde 1990 está con la Javeriana. Ha sido, digamos, de director de la carrera de Ingeniería Electrónica, Sistemas, decano de la facultad. En este momento es el director del doctorado en Ingeniería y Ciencias Aplicadas. Andrés ha sido, digamos, partícipe, líder de lo que es hoy la facultad en términos académicos, tanto a nivel curricular como a nivel de investigación. Creo yo que Andrés es uno de los profesores más importantes para la facultad históricamente y en presente. Es el director científico del programa Ómicas y del proyecto de investigación que ven ustedes ahí, SENSARS, que está buscando diseñar, implementar un nanosensor, un bio-nanosensor portable ultrasensible y muy rápido para la detección del SARS-CoV-2, que tiene pues, a todo el mundo en una situación pues bien complicada. Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por aceptar como esta invitación. Sé lo complicado de la agenda y digamos, las dificultades propias pues que estamos viviendo en la universidad y en el mundo, pero de todas maneras, muchísimas gracias y bueno, aquí quedan los muchachos muy atentos. Yo estaré pendiente de preguntas, muchachos. Aprovechen este espacio para hacer las preguntas que quieran. Bueno, muchachos, pues primero que todo, bienvenidos. Déjenme, yo me devuelvo un tris aquí para presentar el equipo. Este es un proyecto que nació el año pasado ante la emergencia sanitaria por la pandemia de SARS-CoV-2. Un proyecto que se ganó unos fondos de la MinCienciatón, que fue una convocatoria que hizo el gobierno precisamente para tratar de abordar problemas, soluciones a estos problemas. Y uno de los problemas era diagnosticar el SARS-CoV-2, diagnosticarlo rápido y temprano. Rápido y temprano, ¿qué quiere decir? Rápido es que fuera en tiempo real y temprano quiere decir que podamos cogerlo en etapa asintomática o presintomática. Las implicaciones de esto son tremendas, ya no es un proyecto, ya es un producto, lo van a ver en un momento, y que está en proceso de masificación. Entonces, el equipo está conformado por médicos, estamos en la Fundación del Valle de Lili, está el doctor Rosso en la parte de infectología haciendo reclutamiento de pacientes para validar el sensor. María Adelaida Gómez en el CIDEIM estuvo participando en el análisis ya de resultados del bionanosensor. Y los profesores Quimbaya, Valencia y Gómez en la Javeriana nos acompañaron pues en la parte ya de biología molecular, en la parte de películas del gas y en la parte de electroquímica. Lo que decía Luis, pues yo llevo muchos años en Javeriana, llevo también muchos años en otra universidad que se llama Caltech en Estados Unidos, llevo 15 años, dirijo una unidad en ciencia molecular allá que es complementario a lo que hago en ingeniería. Yo soy uno de esos híbridos que hace tanto ciencia de base como ingeniería. Me gustan las dos, me gusta la teoría y me gusta la aplicada también, la práctica. Bueno, entonces logramos unos fondos para ese problema que, como todos saben, pues es un problema gigantesco hoy en día, ¿no? No solo por las implicaciones económicas o socioeconómicas en general, sino por la pérdida en vías. Ya en Colombia llevamos más de 70.000 muertos y estamos pues en una situación caótica, diría yo, muy crítica, si consideramos que ya estamos llegando al tope en términos del número de muertes diarias por cada millón de habitantes. Cuando digo al tope es que vamos a ser de los primeros en la lista del mundo, aunque ustedes no lo crean, y esto es un dato de ayer, junio 7 de 2021. Perú nos gana, pero nosotros estamos alrededor de 10 muertes por cada millón de habitantes. ¿Listo? ¿Cuál era la intención? Entonces, primero déjenme, les explico cuál es el enemigo y cómo lo conocemos. Denme un segundo, por favor. ¿Pasó? Ahora. Bueno, qué pena. Entonces, tenemos un virus que tiene unas dimensiones más o menos de 12.5 nanómetros de diámetro en esta esfera que ustedes la ven aquí. Y rápidamente tenemos que entender cuál es su estructura y su composición para poder saber a qué nos enfrentamos. Entonces, yo creo que esta imagen la han visto muchísimas veces.
pero quiero explicarles por qué esta imagen es importante en el contexto de tratar de detectar el virus. ¿Listo? Entonces voy a mostrar esta video rápido que básicamente va reduciendo la estructura a algo comprensible. Soy el único que no escucha nada. Bueno, entonces, más que el audio es la estructura que nos interesa en este momento. Tenemos esta proteína de membrana que se llama la proteína espiga, que es la que le da la forma de coronita. Esa proteína espiga tiene en su extremo abierto lo que se llama un receptor de dominio, que es a través del cual él se adhiere a la superficie de la célula del humano en un receptor que se llama angiotensina o conversor de angiotensina, que es un regulador de presión en todos los órganos del ser humano. ¿Listo? Corazón, riñones, intestino, pulmones, etc. Esta espiga es la que media el ingreso del virus a la célula. ¿Listo? Y está compuesta de dos proteínas, la S1, la S2. Entonces, aquí lo que estoy tratando de decirles es, nosotros como desarrolladores de un sensor que pueda detectar este virus, pues tenemos que escoger qué es lo que vamos a detectar de ese virus si no lo detectamos completo. Entonces, ¿qué pasa si detectamos un subcomponente que puede ser perfectamente una de las proteínas estructurales del virus? Eso es lo que nosotros llamamos comúnmente antígeno. ¿Listo? Está la proteína de membrana, que es esa amarillita, está la proteína del envoltorio, que es esta verde. Entonces, todos estos pueden ser analitos de objetivos en la detección del virus. ¿Listo? Como también lo puede ser la carga que lleva esta cápsula, que es la carga de RNA o digamos el genoma del virus. Y vamos a ver cómo pues, se hace en la práctica en las diferentes técnicas que se usan hoy en día para detección. Si ustedes van a tomarse una PCR a nivel clínico, lo que buscan por lo general es detectar el material genético. ¿Listo? Y el material genético está metido dentro de esa esfera y está protegido además por una proteína que se llama la proteína del núcleo capsoide. Si ustedes remueven esa proteína, quedan con el RNA y esto es lo que detecta la PCR, es la secuencia genética. Ahora, la PCR lo hace a través de un conjunto de reacciones que tardan 2-3 horas. Eso no es tiempo real. Entonces, la propuesta que teníamos nosotros viene de un trabajo previo que hicimos sobre influencia y es detectar estas proteínas estructurales externas. Concretamente, la proteína espiga, y dependiendo del nivel de mutaciones que tenga el virus, ahora podemos detectar también la nucleocapsoide, que es la que rodea el genoma. ¿Listo? Bien, entonces, teniendo esto como base, pues el ciclo normal de ingreso del virus a la célula es con esas proteínas espiga que ven ustedes aquí en naranja, ella se acopla a un receptor de membrana celular que se llama el ACE2, el receptor ACE2, que es la angiotensina que les digo que controla la presión en todos los humanos. O sea, que la tenemos todos y en todos los órganos. Entonces, él se acopla o se especializó en acoplarse a esa proteína para mediar el ingreso. Una vez ingresa, se absorbe en forma de una vesícula, en lo que se llama el proceso de endocitosis. Él descarga el material genético, que es el cafecito, y ese material genético lo coge la maquinaria celular y empieza a hacer copias de él. ¿Listo? Copias de todo el virus, copia de cada una de sus partes, de la proteína espiga, de la nucleocapsoide, de la envoltorio, de la membrana, absolutamente de todo. Y ensambla copias de ese virus y las vuelve y las saca por la membrana celular al cuerpo para que circulen por todo el resto del cuerpo e infecten el humano. Por supuesto, ustedes pueden decir, listo,
¿qué hacen las vacunas? Pues las vacunas tratan de exponer el sistema inmune a que ya reconozcan algunas de esos componentes. Muchas de las vacunas, como la Pfizer, por ejemplo, lo que hacen es reproducen la proteína espiga para que entonces la expongan al sistema inmune y cuando llegue una proteína espiga o algo que se le parezca, pues la marquen y el sistema inmune se encarga de eliminarlo. Los antivirales interrumpen este proceso también de síntesis. En fin, todas las estrategias normales pues abordan este ciclo viral de una u otra forma. ¿Qué necesitamos hacer nosotros para detectar el virus? Yo no necesito entrar a mirar el RNA porque es lo más interior al virus. Yo puedo detectar la parte superficial, particularmente la proteína espiga. ¿Por qué es importante hacerlo y por qué es importante hacer tiempo real aquí? Cuando digo tiempo real es en minutos. Ya les explico. Entonces, ustedes miren esta gráfica. En la gráfica ven la curva Cian y esa curva Cian me da la carga viral que yo tengo o cómo evoluciona esa carga viral en función de tiempo. Yo me infecto en el día -5. ¿Por qué -5? Es porque yo me demoro más o menos unos 5 días expresando síntomas cuando los expreso. Entonces, si no los expreso, pues me puedo ir con un paciente asintomático y pues aquí empezamos a ver algunos de los problemas que está causando el virus. Y es que si yo estoy en una fase pre o asintomática, no necesariamente es una fase detectable, pero sí es una fase contagiante. Entonces, yo no tengo síntomas, yo creo que estoy sano y salgo y empiezo a propagar un virus que es supremamente contagioso porque se especializó en un receptor que lo tenemos todos y pues genera los problemas que tenemos hoy en día porque además es mortal. Entonces, esa curva Cian que ustedes ven aquí tiene un pico más o menos al 7º día y debe empezar a bajar cuando el cuerpo humano, el sistema inmune, responde con anticuerpos, que es esta curva morada que ven ustedes punteada acá abajo. A medida que yo empiezo a responder con anticuerpos, voy bajando carga viral hasta que resuelvo la enfermedad. En algunos casos hay personas que entran en enfermedad severa o en enfermedad crítica y muerte. ¿Por qué? No por el virus, sino por las consecuencias del virus. La principal siendo una respuesta inmune incontenible, lo que llamamos una tormenta de citoquinas que genera una inflamación tal que no tiene reversa, coge una inercia que no la podemos parar a menos que realmente llenemos al paciente de esteroides y antiinflamatorios. ¿Qué hace la PCR? La PCR no se la aplican a todo el mundo por las razones obvias, y es que ustedes no van a un hospital y solo le hacen la PCR si tienen síntomas. Pero ¿qué pasa si el paciente es asintomático? ¿Qué pasa si el paciente ya lleva 5 días infectado y propagando? No nos sirve. Además, la PCR cuesta entre 100 y $200 practicarla. Entonces, no es una tecnología que podamos masificar y aplicárnoslo a todos los días, cada hora. Necesitamos algo que realmente pueda cumplir esas condiciones y ahí nace Sensars. ¿Listo? Las pruebas de anticuerpo tampoco nos sirven para tiempo real porque los anticuerpos solo vamos a tener una carga suficiente de anticuerpos después del 18º día, 19º día. Y esto es en la media, ¿no? Hay gente que se demora más, hay gente que se demora menos. Entonces, ¿qué buscamos? Poder detectar temprano, pre o asintomáticos, poder seguir la evolución de la carga viral del paciente, poder diagnosticar en minutos y no en horas, poder hacerlo en cualquier lugar, en una clínica, en un punto de cuidado o en la casa, poder habilitar la producción masiva de millones por día, hacerlo de manera que sea de bajo costo, y esto implica un umbral, cumplir un umbral en costo que es de $5 que se estableció a nivel mundial, y hacerlo de forma precisa y selectiva para el SARS-CoV-2. ¿Listo? Nos enfocamos en nuestro caso en lo que se llama el antígeno o en una proteína estructural, la principal siendo la espiga. Vamos a detectar la espiga en solvente. ¿Listo? ¿Cuál es el impacto esperado de lograr esto? Pues ya podríamos entrar a aislar de manera individual y selectiva a los pacientes que estén contagiados, ¿listo? En tiempo real. Poder reducir la carga del sistema de salud que nos tiene en este momento con las UCIs por encima del 95% en casi todo el país. Romper la cadena de contagio, que es supremamente importante para poder contener un virus de este estilo. Y como consecuencia de todo ello, recuperar actividades socioeconómicas, poder hacer monitoreo epidemiológico y finalmente, que es lo más importante, salvar vidas, es evitar contagios. ¿Listo? Entonces, nuestra tecnología tiene que poder abordar esta región oscura o esta región gris que no la coge la RT-PCR y debe poder además seguir permitiendo hacer medición de la curva de carga viral para poder medir la evolución de un paciente, etcétera, etcétera. Esa tecnología no existe. ¿Listo?
Entonces, esto de manera gráfica es lo que queremos hacer. ¿Cómo lo podemos hacer con electrónica y con sistemas, digamos, basados en ingeniería? Un biosensor tiene estos componentes, 3 componentes principales. Uno es el analito, que es lo que queremos detectar. En nuestro caso vamos a buscar detectar la proteína espiga del virus. ¿Listo? Otro es el bioreceptor, que es cómo vamos a selectivamente adherir esa proteína espiga. Y en nuestro caso vamos a ver que lo vamos a hacer con anticuerpos monoclonales, anticuerpos especializados en reconocer esa proteína espiga, aún en presencia de mutaciones, lo vamos a ver más adelante. Y necesitamos por último un elemento transductor que pueda traducir esa señal de acople de la proteína espiga al anticuerpo en una señal electrónica que nosotros podamos medir, o en una señal óptica, una señal térmica o en algo. ¿Listo? Entonces, esta es la arquitectura tradicional de un bionanosensor. Por supuesto, también podríamos tener un hilo sencillo de DNA que se acople al RNA de manera complementaria, pero el RNA del SARS-CoV-2 son 30 nucleobases, o sea, es un RNA largo, que entonces implicaría tener una cola larga de single-stranded DNA para poder detectarlo. Entonces, no es tan factible. Bien, entonces, esta es la estructura general. Hay diferentes soluciones hoy en día que ya se han demostrado. Usar intensidad por fluorescencia, con nanopartículas de oro, usar electrónica, y estos son transistores que por efecto de campo o modulación de efecto de campo en la presencia del SARS-CoV-2 sobre una superficie, como lo ven ustedes aquí, sobre una superficie de grafeno, puede uno medir los cambios en corriente a través de ese canal semiconductor y dar una señal electrónica de concentración de esas moléculas virales sobre la superficie. Esto ya ha sido demostrado, pero esto se demostró en laboratorio, es decir, no se puede hacer sino en un ambiente muy controlado, con recursos muy costosos, en fin, no es practicable y masificable. Y por último tenemos soluciones electroquímicas, y estas son soluciones que se basan en reacciones químicas que permiten además señales electrónicas asociadas a esas reacciones químicas. ¿Listo? Y cuando hablamos de reacciones químicas es lo que llamamos reducción-oxidación. Esto es qué tanto electrón se pierde o qué tanto electrón gana uno durante las reacciones en la interfase entre la solución o la muestra del paciente y el electrodo que yo estoy usando para detectar. Nosotros lo habíamos demostrado en influenza en el año 2017 y lo reportamos en uno de los journals de Nature, que es, digamos, una revista especializada muy conocida en ciencia. Y mostramos en ese momento que éramos capaces de detectar influenza en 5 minutos usando un electrodo de diamante dopado con boro. ¿Por qué diamante? Diamante es un semiconductor y si lo dopamos con boro lo podemos metalizar. Entonces podemos tener un electrodo, digamos, de muy buena biocompatibilidad y además con muy buenas propiedades de transporte electrónico. ¿Qué resultados tuvimos? Pues que si nos comparamos con el estándar, el gold standard, que es la PCR en tiempo real, miren que el tiempo para análisis todavía en la PCR está de horas, 2-3 horas. Nosotros estábamos en minutos, que la selectividad o el límite de detección nuestro estaba muy por debajo de la PCR. ¿Listo? Es decir, podemos detectar con menor concentración el virus que lo que hace la PCR. Y esto pues nos dio a nosotros un inicio y dijimos, listo, presentémonos a la convocatoria. Yo creo tener la arquitectura ya más o menos resuelta de cómo lo hacemos y empezamos. Entonces empezamos con estos electrodos, que son los electrodos de diamante dopado con boro. Aquí ven mi uña comparado en tamaño con el electrodo. Este ya es un electrodo listo para modificar la superficie de tal manera que yo pueda ser selectivo, acoplar las moléculas del virus. Y luego mido con lo que llamamos impedanciometría, que es básicamente es mirar la resistencia del material ante una fuente de excitación AC, o sea, es decir, un voltaje oscilante. Yo puedo medir entonces la presencia del virus ahí. ¿Qué tuvimos que hacer? Entonces, en el caso de influenza, pues lo que hicimos fue este BDD, que es nuestro electrodo de diamante dopado con boro, lo modifico en la superficie y le pongo un ligando químico. Por ahora no es importante qué ligando es, lo importante es que por un lado ese ligando se acopla al carbono de la superficie de diamante y por el otro lado abierto, por el grupo carboxílico, se va a acoplar a los anticuerpos que yo voy a anclar ahí para que sean selectivos, en este caso la proteína M1 del virus de la influenza. Este era todo el juego. Químicamente modificamos la superficie y tenemos un electrodo que puede entonces detectar electroquímicamente
la presencia de concentraciones variadas del virus. ¿Qué es la impedanciometría? La impedanciometría no es otra cosa, o el espectro de impedancia no es otra cosa que mirar la relación entre la impedancia real y la impedancia imaginaria del electrodo. ¿Por qué esto es importante? Porque lo voy a mostrar ahorita en un momento. Dependiendo qué tan impedido sea el transporte de electrones entre el fluido que, digamos, contiene la muestra del paciente y la superficie del electrodo, yo puedo reflejar ese impedimento. A medida que yo agrego moléculas del virus que se acoplan, va a impedir más el flujo de electrones. Y al impedirlo, hace que la resistencia del material se vuelva más alta, o de esa interfase. Y yo puedo medir esos cambios de resistencia en función de la señal de excitación, que en este caso es una onda sinusoidal o senoidal, a diferentes frecuencias. Y si ustedes miran estas gráficas de la derecha abajo, van a ver que yo tengo un electrodo limpio. El electrodo limpio es el que dice BDD, AS, BSA. BDD es Boron Dope Diamond, BSA es Bovine Serum Albumina, que esto es simplemente para pasivar aquellos puntos de la superficie que no hayan sido acoplados con anticuerpos, para que no me den señales de falsos positivos. Entonces, este rojo, esta curva roja es mi electrodo limpio. Luego le agrego 10 femtogramos por mililitro, esa es la concentración de proteína, en este caso M1, a la solución, y ustedes ven que ya la impedancia cambia. La señal de impedancia va a hacerse más amplia. Le agrego 50, se amplía más. Le agrego 100, se amplía más. Y ya en 100 yo me saturo. Ustedes ven que ya paso de 100 a 8.1 picogramos y realmente el cambio en impedancia no es mayor. Pero tengo suficiente con que detectar entonces la presencia de esto. Entonces voy a resumirles qué queremos, qué propusimos en aquel entonces hacer con SENSARS o con SARS-CoV-2. Este es el concepto, tengo un grupo de personas, no sabemos cuál está infectada, cómo separamos ese que está infectado con una muestra rápida de saliva o de fluido nasofaringio u orofaringio. Tomo la muestra, la pongo en un buffer, ese buffer desnaturaliza la membrana celular del virus y vomita entonces el RNA y todas las proteínas se disuelven ahí en esa solución. Luego cojo mi diamante dopado con boro, esta es la superficie ampliada, le pongo ese ligando inicial que acopla el anticuerpo a la superficie, lo lleno de albúmina de suero bovino para que cierre esos sitios activos. Luego pongo ese electrodo en un lector, que por ahora, pues en ese momento teníamos este concepto de lector. Y yo dejaba que la química de reacciones entonces me llevara a lo siguiente. Este es mi virus con sus diferentes proteínas estructurales. Le agrego a la solución buffer un surfactante, entonces él básicamente descompone el virus en partes y la proteína espiga iría a dar al anticuerpo. Una vez está anclado el anticuerpo, yo puedo tomar una medida y esa medida me va a dar que sí efectivamente tiene proteína espiga en la solución. Y yo puedo, si hago esto en minutos, empezar selectivamente a decir, usted, señor, vaya de aquí a aislamiento individual. En vez de decirle a todo el mundo, váyase todo el mundo de vacaciones a su casa, aquí es en cualquier sitio, en cualquier momento, decirle, usted está infectado, por favor, vaya a cuarentena. ¿Listo? Antes de que infecte más personas. Esto es mínimamente invasivo, directo al virus, selectivo al virus, portable. Lo queríamos hacer con electrodos reutilizables, por lo tanto, el diamante dopado con boro no era una buena opción por los costos. Cada electrodo de esos nos cuesta a nosotros producirlo en el laboratorio de 250 a $300. Necesitamos algo que baje de $5. ¿Listo? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a mirar diferentes cosas. Y esta me la voy a saltar por tiempo. Esto fue el análisis de qué íbamos a detectar y queríamos ver qué tanto había mutado. Esto fue en mayo del año pasado. Estábamos estudiando en ese momento 5.500 genomas diferentes del virus ya existentes en la base de datos pública. ¿Qué era lo que queríamos hacer? Garantizar que la sección del genoma que produce la proteína espiga no fuera altamente variante. Si es altamente variante, quiere decir que es altamente mutante, quiere decir que va a ser más difícil detectar las variaciones del virus a medida que se vayan presentando. Entonces, sí detectamos variación en la sección que produce la proteína espiga, pero detectamos que había regiones de esa proteína espiga que no estaban variando tanto entre todos sus genomas, y también detectamos que la proteína nucleocápside también era más conservada en las diferentes variantes genéticas. Y empezamos a hacer, en ese momento, con los electrodos de diamante, pruebas ya en el laboratorio nuestro,
Estos fueron de junio del año pasado y efectivamente pudimos detectar tanto la proteína nucleocápside, que es la que ven ustedes aquí al lado izquierdo, el gráfico del lado izquierdo, y la proteína espiga, que es la que ven en el resultado del lado derecho. Entonces, como les digo, esto es lo que se llama un diagrama de Nyquist, relaciona la impedancia real con la impedancia imaginaria del electrodo en función de la concentración del virus. Y ven que esta curva negra en el lado izquierdo, que es la que contiene proteína de nucleocápside, la manejamos. Claramente hay una distinción entre la concentración con y sin proteína, que la siguen siendo la roja, y en el lado derecho la roja es nuestra proteína espiga con respecto a la que no tiene material del virus, que es la azul. Entonces hay un cambio en la señal significativo que podemos medir y ese lo podemos relacionar además con concentración viral o carga viral. Y esto lo hacemos en minutos. Ahora, ¿qué faltaba en la solución? Pues esto anterior lo hicimos sobre diamante dopado con boro y lo que les decía, necesitamos algo mucho más barato. Entonces nos pusimos en la tarea de realmente tener electrodos desechables. Y este es un electrodo que mide más o menos 1 pulgada por media pulgada de ancho. Son 3 capas principales impresas sobre un acetato. Y ustedes ven el producto final aquí en la gráfica E. Son 3 electrodos. El del centro, que tiene una esferita o un círculo, es el electrodo de trabajo. Este es el que vamos a biomodificar para hacerlo selectivo al SARS-CoV-2. El electrodo negro curvo es el contraelectrodo. Y el electrodo de plata, cloruro de plata, que es el grisecito, es nuestra referencia de voltaje. ¿Por qué? Porque la plata tiene un potencial de voltaje fijo que yo puedo usar como referencia para no tener el sistema flotando. Entonces, yo voy a aplicar un voltaje entre la referencia y el electrodo de trabajo. Cualquier sobrecorriente la va a manejar el electrodo contra. ¿Listo? Y este es el esquemático de cómo modificamos. Entonces, cogemos el electrodo de trabajo, le agregamos unos ligandos, que es un grupo químico que se llama ácido aminobenzoico. Luego anclamos sobre el ácido aminobenzoico anticuerpos monoclonales selectivos a la proteína espiga del virus y luego cubrimos los sitios que no pudimos anclar anticuerpos, los cubrimos con albúmina de suero bovino y finalmente ya tenemos un electrodo listo para recibir la proteína espiga, que en el lado derecho pues es esta roja que ven ustedes acá. En cada una de estas etapas de modificación nosotros hicimos una medida impedanciométrica para garantizar que efectivamente estamos modificando la capa al transporte electrónico, es decir, que se cambia la impedancia, se amplía la impedancia o la resistencia de transferencia de carga en el electrodo. ¿Listo? Esto es una imagen representativa de lo que estamos haciendo. Tenemos un sustrato de carbono, tenemos una primera capa, una monocapa de ácido aminobenzoico, que la ven ustedes ahí en verde y gris. Anclamos sobre esa capa los anticuerpos, que miden más o menos 12,5 nanómetros de longitud. Y sobre ese anticuerpo se ancla la proteína espiga en un sitio que llamamos el dominio receptor pues, de la proteína espiga. Y llenamos el resto con BSA para que no nos dé señales de falsos positivos. ¿Listo? Esto ya ha terminado, entonces hicimos unas validaciones en laboratorio. La primera validación que hicimos en laboratorio fue de morfología de superficie del electrodo de trabajo, es decir, queríamos confirmar que ese electrodo de trabajo efectivamente estamos modificándolo como decimos, porque esto lo está haciendo la electroquímica y nosotros no teníamos forma de verlo. Entonces tenemos recursos en este momento que vienen por ómicas y otros programas como este, para microscopía de escala atómica, microscopía de barrido electrónico, y en este caso es usando el microscopio de fuerza atómica de la AFM. Entonces, esta primera figura A que ven ustedes aquí, esta superficie, es la superficie de carbono de este electrodo de trabajo, sin modificar, que es como un conjunto montañoso. Luego hacemos una primera modificación con ácido aminobenzoico y ya empiezan a ver ustedes unas manchas amarillas. Esas manchas amarillas es que nosotros con el microscopio de fuerza atómica, que es un palpador atómico, es un palpador que va recorriendo la superficie XY y él se mueve en Z, da las repulsiones con la superficie ya a nivel atómico, las repulsiones electrostáticas o de Van der Waals. Entonces ya yo puedo medir el cambio de fase de ese cantilever, de ese palpador, cuando está recorriendo en XY, y el cambio de fase me da un cambio de las propiedades mecánicas del material de superficie. Entonces,
Una cosa es la mecánica de superficie del carbono y otra cosa es la del carbono modificado biológicamente. Yo ya tengo material orgánico que es mucho más blando, por lo tanto se desfasa más el cantilever o el palpador, y esa representación de desfase la pongo aquí en amarillo, esa es la superficie amarilla. Cuando ya anclo los anticuerpos, ustedes ven que ya vamos a tener otras regiones con más amarillo todavía. Y yo puedo ampliar la foto para mirar que tengo anticuerpos realmente caídos sobre la superficie. Esto se hizo sin líquido, ¿listo? Sin solvente. Esta es una foto del microscopio que tenemos. Y aquí entonces empezamos a medir si este electrodo, este tipo de electrodos nos podía reemplazar ese electrodo de diamante dopado con boro. Y efectivamente, no solo hicimos pruebas de control positivo es cuando yo le pongo la proteína espiga, debe haber una diferencia en amplitud de la impedancia real y la imaginaria, como se ve en el caso de la gráfica izquierda, cuando yo le pongo proteína S, con respecto al azul hay un cambio importante, pero para ser selectivo yo tengo que demostrar que ese electrodo efectivamente no se enciende o no va a generarme falsos positivos en presencia de otros virus. Entonces hicimos lo que se llaman pruebas de control negativo. Entonces miramos virus como el Epstein-Barr, la influenza, que tienen sintomatología parecida, y tenemos que demostrar que el sensor no los detecta. A pesar de estar presentes, no debe generar señales falsas de que eso corresponde a SARS. Y es efectivamente lo que ven ustedes aquí, están solapadas la curva azul con la curva verde, tanto en influenza como en Epstein-Barr. ¿Listo? Aquí estoy poniendo las fotos de los que participaron principalmente. Aquí tenemos estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, en diferentes disciplinas y profesores. Bueno, luego de hacer las validaciones en el laboratorio, tuvimos que ir a hacer las validaciones clínicas. Y esto lo hicimos con Fundación Valle del Lili, con el CIDEIM. ¿Y de qué se trataba? Hacer un reclutamiento de unos 60 pacientes, terminamos haciendo más de 100, en 3 grupos. Pacientes que entraban negativos por PCR, esto eran sanos, sin contactos en los últimos 2 meses, un grupo de 20 pacientes positivos por PCR, y un grupo 3 que eran cohabitantes de esos pacientes positivos que no hubiesen tenido diagnóstico ni síntomas previos de el SARS-CoV-2. Y tomamos además 3 tipos de muestras. Muestra por aspirado, que era el estándar en la Fundación Valle del Lili para medición de viral. Muestra de hisopado, que es un hisopo, un copito en garganta, y muestra de saliva. Y lo primero que detectamos realmente es que nuestro sensor, usando muestras de hisopo o hisopado, era mucho más efectivo que usando muestras de saliva o de aspirado. Y terminamos demostrando que efectivamente el problema no es del sensor, sino de la muestra. La muestra por aspirado tenía menos contenido de proteína viable del virus, así como la muestra de saliva. Entonces, en el orden, la mejor muestra era la de hisopo, la segunda muestra era la de saliva y la tercera muestra la de aspirado. Ahí la fundación cambia a partir de diciembre del año pasado, cambia a hisopo. El protocolo estándar que se usa hoy ya en la clínica es hisopado. Y empezamos entonces a practicar con el sensor muestras sobre pacientes usando solo hisopo, y ustedes ven aquí que entonces la eficiencia de nuestro biosensor, a pesar de que estamos detectando en 10 minutos, en este caso, es equiparable a la eficiencia de la RT-PCR. Estamos casi al 96% de coincidencia con la PCR, y llegamos a un punto que era muy interesante, que es realmente tenemos un límite de detección más bajo que la PCR, o creemos que tenemos un límite de detección más bajo que la PCR, y que estamos con la capacidad de detectar falsos negativos de la PCR. Falsos negativos de la PCR es cuando la PCR dice que no está contagiado, no está infectado, y a la postre resulta que sí está infectado. ¿Cómo se verifica la infección? Se verifica dejando 15 días, que pasen 15 días y haciendo medición al paciente de carga de anticuerpos, y si hay carga de anticuerpos es porque efectivamente era un falso negativo de la PCR. Entonces, el sensor, el biosensor tenía unos resultados fantásticos en 10 minutos, ¿listo? A un costo de menos de $5. Y por lo tanto nos sirve para realmente hacer lo que consideramos inicialmente era estratégico, que es usarlo para hacer aislamiento individual selectivo de aquellos pacientes que pudiesen estar contagiados.
¿Listo? Y empezamos a desarrollar la tecnología ya electrónica, el instrumento, para poder usarlo con este electrodo. Y el instrumento pasó de ser un instrumento que teníamos en el laboratorio que costó 100 millones de pesos a un instrumento que cuesta menos de $200, es portable, ¿listo? Miren, comparado con el tamaño de una mano, más o menos de qué tamaño es, y tiene otros elementos, digamos, tanto mecánicos como electrónicos, que protegen contra interferencia electromagnética y protegen contra lo que es hacer mediciones de este estilo, que son mediciones de muy bajo voltaje, muy baja corriente, en ambientes no estructurados y no clínicos, porque la intención del instrumento es sacarlo del ambiente clínico y poderlo llevar a un espacio más común. Este primer prototipo fue pues impresa la caja con prototipado 3D. Ya hicimos validaciones de ese instrumento en lo que corresponde a linealidad de la respuesta del instrumento en lo que es la resistencia de transferencia de carga versus la concentración viral, y estamos lineal. Comparamos ese instrumento contra los resultados de los instrumentos costosos que tenemos en el laboratorio de 100 millones de pesos y vemos que es perfectamente equiparable, tanto en los cambios de carga viral como en la precisión que está dando en la resistencia de transferencia de carga. Pudimos validar que esa selectividad estaba en presencia de otros virus, incluyendo el Epstein-Barr y la influenza H1N1, y que tenemos un límite de detección que está del orden de 1 femtogramo por mililitro. 1 femtogramo por mililitro significa en el mundo de los virus, de las moléculas virales, 77 moléculas de un virus en 1 mililitro de solución. Eso es digamos, es un límite de detección supremamente bueno si ustedes lo comparan con lo que logra la PCR. La PCR multiplica el material genético del virus en ciclos, y cada ciclo son reacciones químicas que van amplificando, copiando, haciendo copias del material genético del RNA. Después de 40 ciclos de amplificación, la RT-PCR logra más o menos un límite de detección de 100 billones en 1 mililitro. Nosotros estamos detectando alrededor de 77 billones en 1 mililitro, lo que corresponde a una sensibilidad mayor a la que tiene la PCR aún después de 40 ciclos de amplificación. ¿Listo? Esto es muy, muy bueno. Entonces ya nosotros pasamos a una etapa de plan de negocio, estamos con el gobierno y con otros inversionistas pasando a la etapa de masificación de la tecnología, la entregamos en un nivel de maduración TRL7, que es un nivel de maduración ya con validación en ambiente operacional. Y lo que hacemos con nuestro instrumento y nuestro electrodo es lo siguiente: tomamos nuestra muestra de fluido de nasofaríngeo de saliva, la ponemos en una solución buffer, luego extraemos 0.5 microlitros de esa solución buffer, lo depositamos sobre el electrodo de trabajo, ponemos los electrodos en el instrumento y después de 5 minutos tenemos una impedanciometría que no solo nos dice si el paciente es positivo, sino que nos permite evaluar la evolución de carga viral en tiempo. Entonces yo a ese mismo paciente le puedo hacer un control al otro día para saber si ha aumentado o ha bajado la carga viral, y entonces me puedo mover en esa curva Cian que les mostraba al principio para saber si el paciente ya está desarrollando carga de anticuerpos o respuesta inmune o si no está desarrollándola. Entonces, ¿qué logramos? Pues este es el rendimiento resumido. No solo hacemos diagnóstico, sino medición de carga viral en menos de 12 minutos. Lo podemos hacer con cualquier muestra de fluido nasofaríngeo o orofaríngeo. Podemos tener una medida ultra sensible. Somos selectivos a antígenos complementarios, y esto es algo que desarrollamos a lo último, esto para mirar un poco el tema de variantes genéticas. No solo necesitamos detectar espiga o podemos detectar espiga, sino que podemos detectar múltiples proteínas estructurales a la vez. Lo validamos por control positivo y control negativo, validado por ensayo clínico. Tenemos ya un producto precomercial TRL7 con unos electrodos que cuestan $5, protocolos bioquímicos estandarizados, 2 solicitudes de patentes, 2 artículos científicos nivel A1 que están sometidos, y vamos en ruta de escalamiento hacia lo que llamamos TRL8, que ya es precomercial o comercial. Nos ganamos la Feria del Conocimiento del Ministerio también hace un par de meses, y por supuesto dentro del proyecto pues tuvimos la ventaja de poder formar estudiantes de maestría y estudiantes doctorales. Si yo comparo esta tecnología con la RT-PCR, tenemos una tecnología que no requiere extracción y amplificación del material viral,
no requiere personal altamente entrenado ni instrumentos altamente complejos. El grado de procesamiento de la muestra manual es prácticamente cero. Los tiempos para resultados son 12 minutos versus 2-3 horas, que es el gold standard en RT-PCR. Límite de detección más bajo que la RT-PCR. Tiempo de muestra, el tipo de muestra, perdón, podemos usar cualquier fluido que contenga material del virus. Precio de la prueba estamos por debajo de $5. Nivel de maduración, por supuesto, no estamos al nivel de la RT-PCR que lleva años ya en uso. Podemos adaptar esta estructura o esta arquitectura a otros patógenos, como lo demostramos pasando de influenza al SARS-CoV-2, y demostramos que sí tenemos alguna cobertura a variaciones genéticas usando complementariedad en las proteínas estructurales que detectamos. Estamos ahora en el proceso de demostrar escalamiento hacia masificación. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que podemos producir esto en millones de unidades por mes y no en las pocas unidades que podemos producir en el laboratorio con una persona. Hoy en día nos demoramos 3 horas produciendo un electrodo, biomodificando un electrodo. Y la idea es que podamos producir cientos de electrodos en un par de horas. Entonces, ya planteamos la solución tecnológica de escalamiento. Ecopetrol está analizando financiar esa etapa de demostración TRL8. Y tenemos otras empresas que están acompañándonos en el proceso de fabricación de un prototipo ya comercial, tanto del instrumento como de los electrodos para manejar la microfluídica. Esperamos entonces, esta es la empresa que nos viene acompañando ya en el diseño final pues, del instrumento. Aquí la idea es pasar de un electrodo que está expuesto a un cassette que yo desecho completo con los fluidos del paciente y los reactivos químicos. El mercado pues para este tipo de instrumentos sigue siendo muy, muy grande y este instrumento pues tiene que cumplir unas normas internacionales y además pasar pues unas certificaciones de INVIMA y demás, que en eso estamos. Venimos desde hace unos meses en eso. Lo dejo ahí, no sé si tengamos preguntas. Perfecto, Pero Andrés. pues esta es la lista de... Yo creo que en tiempo estamos perfectos para preguntas de los estudiantes si quieren aprovechar pues la presencia de Andrés acá. Muy buena presentación, Andrés. Muchas gracias. Yo creo que has recorrido todo el camino que han desarrollado durante este año y medio ya, ¿cierto? Sí, llevamos ya un año larguito, ¿no? Realmente llevamos un año. Cuando, digamos que una pregunta que me surge es, bueno, digamos que la atención a la dificultad que estamos viviendo, pues pone un esfuerzo grande en la detección del SARS-CoV-2, pero de alguna forma lo que has presentado es suficientemente modular como para atender otro tipo de patologías. ¿Podrías indicar como qué tipo de enfermedades infecciosas recurrentes y que están aquí en la humanidad hace mucho tiempo, que requieren, y sería muy interesante tener este tipo de equipos que de alguna forma pues mejoren la posibilidad de determinar la presencia o no de estas patologías en poblaciones grandes? Que pienso pues en virus SIDA, pienso en... Está apagado el micrófono, Andrés. Sí, Luis, pues como lo dices, esto pues tiene múltiples aplicaciones. Ahora estamos con formulando un proyecto para detección del papiloma, del virus de papiloma humano, que es el causante, puede ser de cáncer cervicuterino, puede ser en mujeres con una alta prevalencia en nuestra región. Ese es un proyecto que están liderando desde la parte clínica en la Facultad de Medicina y nosotros la parte tecnológica desde ingeniería. Por supuesto, hay otros patógenos que nos interesan, incluyendo patógenos que van no solo virales, podemos detectar bacterias, podemos detectar parásitos que son también muy endémicos de la región. Y estamos con este mismo tipo de tecnologías en el programa Ómicas tratando de llegar a lo que sería digamos, la utopía en el ambiente de sensado de biomarcadores, de detectar biomarcadores de bajo peso molecular, entonces, metabolitos primarios, metabolitos secundarios en tiempo real, algo semejante a lo que tiene, digamos, los glucómetros, cómo tener un glucómetro integrado a un sensor en el reloj y movernos en ese sentido para las plantas. Poder detectar marcadores que tienen una alta influencia en el desarrollo normal de una planta en tiempo, en la productividad de un cultivo,
como puede ser sacarosa, como pueden ser fenoles, flavonoides y otros compuestos de actividad biológica importantes en las plantas. Entonces llevamos en ómicas, hay varios estudiantes doctorales trabajando precisamente enfocados en desarrollar ese tipo de tecnologías y ponerlas a disposición ya de la aplicación masiva. ¿Listo? Muy bien. Pues el mundo es muy amplio, ¿no? Bien, en esa línea hay algunos estudiantes acá que tienen, bueno, todos tienen proyecto de semestre, pero hay algunos que están trabajando en algunos sensores precisamente relacionados con algunas sustancias que puedan medirse del cuerpo humano. ¿Podrías quizás aclarar un poco cómo podría funcionar un glucómetro sin necesidad de pinchar y sacar muestras de sangre y quizás a otro tipo también de variables que puedan medirse en el cuerpo humano de alguna manera utilizando este tipo de tecnología, Andrés? Sí, Luis, pues la realidad es que nosotros podemos, y hoy en día tenemos otro tipo de, digamos, de opciones, y es, listo, supongamos que estamos detectando un analito en un solvente que tiene otro conjunto de moléculas que pueden generar mucho ruido, ¿listo? Entonces, lo que es la relación señal-ruido, la relación ruido-señal, pues obviamente no va a ser tan favorable. Y tenemos herramientas como la posibilidad de entrenar un sistema electrónico o un sistema de, digamos, un algoritmo de toma de decisiones para tratar de bajar el efecto del ruido, tratar de convolucionar y extraer el ruido de la señal. Entonces, a este instrumento le estamos agregando la capacidad de aprendizaje de máquina para extraer el modelo del circuito equivalente de la interfase del electrodo y una vez tengamos el circuito equivalente, pasar los parámetros de ese circuito equivalente para poder determinar la carga viral. Eso mismo se puede aplicar en cualquier contexto. Entonces, si yo voy a detectar, digamos, glucosa en sangre, que pues obviamente es la más invasiva. Lo curioso es que yo puedo detectar cualquier metabolito, o en principio cualquier metabolito. Lo que nos dificulta hoy detectar cualquier metabolito es las concentraciones. Entonces les doy un ejemplo. Con Juan Marmolejo y con otros colegas hemos venido trabajando en la detección de biomarcadores en aliento exhalado. Entonces, ya no es un saliva, ya no es nada, es con el aliento ver qué moléculas, qué compuestos orgánicos volátiles de muy, muy, muy baja concentración puedo detectar y puedo asociar a dolencias o anomalías en órganos. ¿De dónde surgió eso? Eso surgió de un proyecto que estamos haciendo con el Laboratorio de Propulsión a Chorro de NASA para misiones tripuladas al espacio que sean de meses, donde yo en un sistema ingrávido voy a empezar a sufrir de patologías importantes por la falta de gravedad. Entonces, uno de los primeros que empieza a fallar es el corazón, siendo un músculo, y todos los demás órganos empiezan a tener deterioro importante. Y yo puedo detectar ese deterioro en un ambiente como una cabina de una nave espacial sin tener que pinchar al paciente, inyectarlo o hacerle nada por el estilo, simplemente midiendo el aliento exhalado. Entonces, con el trabajo que hicimos en Colombia hace poco, era para detectar por aliento exhalado óxido nítrico, que lo podemos asociar directamente con compromiso de pacientes con asma tradicional, que es básicamente por proceso inflamatorio. Yo ya voy a tener una mayor emisión de óxido nítrico en trazas, pues digamos a nivel de concentraciones supremamente bajas en ambiente gaseoso. Y eso lo pudimos hacer con electrodos de fosforeno, que no pudimos fabricar, pero sí pudimos demostrar que era viable. Entonces, hay asociados con patologías humanas, todo lo podemos extraer de aliento, solo que va a ser muchísimo, muchísimo menos concentraciones de lo que sacamos de sangre. Podemos también extraer, como lo hace un colega mío que se llama Wei Gao en Caltech, él está usando el sudor. Entonces, él pone una cinta que fomenta o promueve la sudoración localizada en la piel. Y él con ese flujo de sudor es capaz de medir los metabolitos igual, con un nivel de concentración menor que el que tendría uno en sangre, pero igual se puede medir. Excelente. Andrés, digamos, para terminar ya y cerrar con los muchachos, una recomendación. Digamos, la charla anterior fue de Adriana Gómez y nos
nos mostraba como la importancia del análisis o el uso de películas delgadas con características mecánicas, pero también de resistencia, de biocompatibilidad. Ahora vos nos muestras también unas películas delgadas, pero que se pueden funcionalizar para hacer detección de algún tipo de sustancia particular. Aquí tengo los estudiantes de electrónica, o tenemos los estudiantes de electrónica y biomédica. Una recomendación para estos muchachos que están en primer semestre, para que, o sea, si están interesados en estas áreas, como ¿qué les recomendarías? ¿Qué les dirías? ¿Qué quisieras que te hubieran dicho a vos cuando estudias en primer semestre, como para orientar quizás el estudio y enfocar su esfuerzo durante los próximos años? Hombre, yo creo que lo primero es que dejen sus sueños correr. Aquel que tenga la pasión por estos temas definitivamente va a encontrar en nuestro ambiente ya en Javeriana un recurso de primerísimo nivel, no solo en sus profesores, sino también el recurso instalado. Vamos a abrir un instituto que se llama el Instituto de Ciencias Ómicas, donde vamos a tener mucho de este recurso disponible para estudiantes que estén en proyectos dirigidos, en proyectos de tesis, y para poder instruirlos más allá de lo que normalmente un pregrado les ofrece. Estos son tecnologías de punta, estos son tecnologías que permiten que ustedes sean creativos frente a las soluciones, y que de allí es donde realmente queremos que haya un asiento importante de la investigación y cómo esa investigación incide no solo sobre el medio y la sociedad, sino también sobre su formación. Queremos que entiendan que investigar yo diría que el primer factor que aporta a investigar es un factor de motivación. Es un afán por realmente aprender en profundidad, un afán por resolver problemas prácticos que, como se dan cuenta ustedes con este tipo de proyectos, pues no son monodisciplinares. Ustedes en electrónica, pues ya su mundo está abierto a incidir sobre la sociedad en pleno, en cualquier disciplina o con cualquier disciplina. Los biomédicos van a poder unirse con biólogos, con ingenieros de sistemas, con ingenieros electrónicos, a solucionar problemas que son problemas abiertos y que son agnósticos a disciplina. Entonces, no se circunscriban a lo que la disciplina les ofrece en el medio laboral, porque las oportunidades son infinitas y tienen en este momento el recurso para aprender, ¿listo? Por ahora tomen esto como una escuela para lo que vendrá profesionalmente, y ojalá que lo que venga profesionalmente no sea que ustedes se acomoden al medio laboral, porque el medio laboral no les está pidiendo mayor cosa. Y por el contrario, el medio socioeconómico les está pidiendo grandes cosas, les está pidiendo que ustedes se salgan de lo confortable de tener un empleo a realmente poner y abrir empresas que puedan favorecer la empleabilidad y favorecer el que tengamos una economía más basada en conocimiento y no una economía basada en simplemente el consumo del recurso natural. Entonces, ustedes son los llamados desde la ingeniería, desde la biomédica y cualquiera de estas disciplinas, porque tienen la capacidad de transformar el mundo. Entonces, aprovechenlo ahora que están en la universidad, que tenemos recursos para que ustedes puedan unirse a estos proyectos y aprender. Y contáctenos, es decir, escríbanos, vayan a nuestras oficinas, entiendan que el ambiente académico es sin igual a cualquier otro y mucho menos profesional, y que lo tienen que aprovechar. Tienen que realmente salirse de la zona de confort para ir un poco más allá de lo que les da la clase, para concretar lo que les dan en teoría en la práctica. Fundamentense bien teóricamente, porque eso va a ser lo que los va a diferenciar de los demás a futuro, no sus opiniones, sino su capacidad analítica para demostrar soluciones. Entonces, tienen una oportunidad sin igual para hacer eso en la universidad. Aprovechenla hasta donde puedan y no se dejen amilanar por los fracasos. La investigación tiene eso que es muy particular, y es que tienen que tener una tolerancia a la frustración importante, porque van a estar fallando mucho y ese es parte del proceso. Ojalá uno pudiera desarrollar todo en la primera y tener todo resuelto en la primera, pero lo interesante de la investigación es precisamente que con el fallo vienen nuevas ideas de solución, y ahí es como se va abriendo el panorama del mundo a cosas muy, muy, muy interesantes y muy productivas para todos. Entonces, por favor, contáctenos y empiecen desde muy temprano, desde ya, a demostrar esos intereses que los lleven fuera del aula. ¿Listo?
Muy bien. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, aquí entonces quedamos en contacto. Bien, Luis. Chao, muchachos. Bueno. Hasta la próxima. Chao, Nos vemos. muchachos. Hasta luego. Gracias. Gracias.